Hay algo que me gustaría compartir para aquellas personas que van llegando y para quien se interese un poco más sobre mi camino, sobre cómo es que yo me encuentro con la decodificación y sobre todo cómo es que elijo este camino donde la decodificación es una herramienta para hacer un camino de conciencia, para hacer un camino interior. Y bueno, justamente como de la manera en que yo me encuentro la decodificación, tiene que ver con ese camino interior. Yo un tiempo antes de este encuentro con la decodificación, estaba haciendo un cambio bastante grande de mi vida, donde había empezado a tomar otro rumbo al que venía, al que traía. Yo estaba estudiando en ese momento y bueno, tenía ciertos objetivos y metas que de un tiempo para otro empecé a sentirme incómodo con ellos, empecé a sentir que no era algo propio, que no era algo que me llenara realmente y todas las proyecciones a futuro con ese camino que venía no me gustaban. La verdad es que no me veía en esos objetivos, en esas metas. Entonces, bueno, estaba en un momento bastante complicado de tomar decisiones, de cambiar de rumbo totalmente. Surgían deseos, surgían muchas cosas que me llevaban a otros espacios, a otras experiencias. Y, y justamente cuando llega un momento donde tengo que tomar decisiones más importantes, estaba por irme de viaje, estaba por hacer algo que cortaba totalmente con ese camino que yo venía transitando. Y, y justo en ese momento más álgido de toma de decisiones fue cuando aparece un dolor en mi cuerpo, un dolor físico, que fue un dolor de ciático, la cintura y la pierna, todo me empezó a mostrar que había algo grande ahí guardado, que en ese momento no lo sabía muy bien, pero bueno, empecé como a ir por los caminos conocidos, digamos, a través de la medicina y de un montón de terapias para intentar solucionar ese dolor que cierto punto me estaba inmovilizando. Ya hasta ese punto había llegado a no poder caminar bien y a no tener descanso del dolor. Entonces, buscando alternativas, después de haber pasado por varias alternativas que por ahí no eran tan conocidas también, me animé a descubrir esto de la decodificación. Llegó a mí por un comentario y bueno, en ese momento lo que hice fue tomar una sesión de biodecodificación en ese momento y, y fue algo que me cambió la manera de ver los dolores, las enfermedades. Fue algo que revolucionó totalmente mi manera de pensar, porque en una sola sesión yo pude liberar un montón de cosas que en su momento no entendí muy bien cómo es que estaba conectado eso con mi dolor, pero sí sentí un alivio inmediato y en una semana estaba sin nada de dolor, estaba totalmente recuperado y era para mí algo impresionante, nunca había vivido algo así. Lo cierto es que bueno, después fui comprendiendo qué era lo que estaba detrás de ese dolor, bueno, y todo eso que pude liberar, que tenía que ver justamente con ese cambio de dirección, con ese cambio de vida que estaba queriendo hacer, en el cual me oponía a un montón de creencias y de cosas que tenía que atravesar y que en mis historias, en mi memoria, eso había generado mucho dolor, ¿no? El hecho de oponerse por ahí a ciertas maneras tradicionales de hacer las cosas. Entonces, bueno, eso fue un cambio grandísimo para mí. Me llevó un tiempo comprender todas estas cosas y bueno, empecé a vivir a partir de ahí experiencias totalmente distintas. Seguí mi camino guiado por mi sentir, por lo que tenía ganas de hacer. Me fui de viaje, viví un montón de experiencias distintas. Lo cierto es que bueno, ahí quedó latente esta idea de que las enfermedades, de que los dolores tenían que ver con las emociones, con algo que estaba adentro y que podíamos cambiarlas de un momento para otro.
Eso para mí fue impactante y bueno, quedó ahí latente siempre en mis pensamientos. Y después de vivir muchas experiencias, de andar por ahí, viajar para un lado, para otro, trabajar en distintos lugares, comencé a unir un poco esto de mi camino interior, de mi búsqueda de darle un sentido a mi vida que lo sienta como propio y una actividad donde pueda desarrollarme y a la vez este deseo también de compartir esto que me había pasado, de poder ayudar a otras personas, de dar a conocer también, ¿no? Porque en ese momento tampoco era algo tan conocido en mi ambiente, digamos, más cercano. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar un poco sobre la decodificación y me encuentro con esta propuesta de Humano Puente que justamente unía dos cosas que para mí habían sido muy fuertes en ese tiempo, que era el iniciar de alguna manera ese camino interior, esa búsqueda por, por sentir algo propio y por seguir mi sentir, mi intuición, lo que yo sentía en lo más profundo y a la vez esta herramienta, ¿no? De la decodificación que era algo totalmente nuevo para mí y muy revelador. Entonces, esa fue la señal de que ahí se unía todo lo que yo venía experimentando y venía viviendo en esos años y elijo tomar ese camino, ¿no? El camino de la decodificación bioemocional primero y después llegar a la bioexistencia consciente, que es a lo que me dedico hoy a través de las consultas, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que me llevó a iniciar esta actividad y a estar acá compartiendo muy de a poco, tal vez, esta herramienta y lo que significa para mí en este sentido de hacer un camino de conciencia, de hacer ese camino interior, de ir descubriéndose a través de un dolor, a través de una enfermedad o de la incomodidad que estemos sintiendo, podemos siempre iniciar ese camino y bueno, hoy tengo esa visión, ¿no? Y una visión más personal de lo que significa hacer un camino de conciencia, hacer un camino interior, siempre guiado por ese sentir, por esa intuición y teniendo a la vez esta herramienta tan importante de poder utilizar los dolores, las enfermedades, la incomodidad que tengamos en la vida para iniciar ese camino, porque justamente eso es una puerta de entrada para hacer ese hermoso camino, de ir descubriéndonos, de ir descubriendo cómo es que vivimos ciertas experiencias, ciertas situaciones y cómo eso nos puede llevar a entender cómo funciona también la realidad y cómo poder aplicarlo para vivir una vida más plena, más disfrutable. Así que bueno, quería dejar esa información por acá para quien le interese y bueno, ahí seguiremos compartiendo más de lo que es este camino.